Cuando Yvonne dejó Buenos Aires, tuvo una gran despedida. Mademoiselle Yvonne, la profesora de la Alianza Francesa, que luego de 30 años entre nosotros, decidió volver a París. Había llegado aquí poco después de la guerra. Cada viernes a la tarde, mi mamá nos mandaba de Villa Devoto al centro a sus clases particulares. Con Yvonne la pasábamos en grande, gracias a sus historias del teatro donde trabajaba su padre, pero sobre todo por sus anécdotas sobre el París de los nazis durante la ocupación alemana. Una noche Yvonne había caído en manos de una patrulla enemiga y permaneció detenida hasta el final de la guerra. La mujer que conocimos nosotros era una cincuentona elegante, distinguida como una modelo. En Buenos Aires llegó a modelar para Harrods, junto con otra chica francesa. Cuando los alemanes la capturaron en Champs-Élysées, tenía 17 años. Fue una noche de perros, típica de aquel crudo invierno que los nazis aprovecharon para esquiar en las colinas de Montmartre. Yvonne salió del trabajo y se dirigió al Arco de Triunfo en busca de un visitaxi. De pronto, dos asaltantes armados la dejaron desnuda. No la violaron por miedo al arribo de una patrulla alemana. Ahora Yvonne debía caminar 30 cuadras hasta la casa de una amiga para pedirle un tapado. Fue con el corazón en la boca, rogando que no aparecieran los nazis. Completamente desnuda, como les dije. La ocupación llevaba 3 años. Para entonces, medio París había sufrido algún asalto. Los pistoleros eran chicos franceses que habían visto llegar a los nazis. Ante la invasión alemana, la gente huía desesperada. Luego sobrevino el terror, el saqueo y las matanzas. La miseria y el hambre habían sido la única escuela de aquellos chicos que se convirtieron en delincuentes. Sus padres, deportados por los nazis, ahora estaban lejos en campos de trabajo forzado. Así que París quedó en manos de alemanes y bandidos. Había desde ladrones de ropa hasta saqueadores de casas. Pululaban también los secuestradores de pasajeros de visitaxis. Estos vehículos quedaron en manos del crimen organizado, pero como estaba prohibido andar a pie luego del toque de queda, la gente prefería ser secuestrada por un pistolero parisino antes que caer en las manos de una patrulla alemana. Circular de noche era fatal. Si presenciabas un atentado a los nazis, podían llevarte como testigo y desaparecer para siempre. Por eso cuando la gente veía algo extraño, por ejemplo un cadáver abandonado, se hacía humo enseguida. Delatar a un compatriota era normal, porque había buenos premios. Por entregar a un guerrillero ofrecían desde media bolsa de harina hasta la libertad de algún familiar. Era difícil resistir la presión de un interrogador alemán. En manos de la Gestapo, un detenido podía incriminar a sus propios padres. A la Gestapo llegaban miles de anónimos. A menudo eran denuncias entre vecinos, motivadas por el despecho. Nadie se salvaba de ser amenazado, ni siquiera los alemanes. Los sospechosos de colaborar con los nazis recibían diminutos ataúdes de cartón. Significaba que la hora del castigo estaba cerca. Si algo aterraba a un parisino, era un timbrazo nocturno. Podía ser la Gestapo o delincuentes vestidos de policías. Para el caso, daba lo mismo.
La obsesión de la Gestapo era cazar a simpatizantes de la resistencia. Una de sus artimañas era lo del falso aviador. Alguien podía recibir la visita de un piloto derribado que peregrinaba buscando un refugio. Si el dueño de casa cedía al impulso de ayudarlo, corría el riesgo de ser atrapado. La trampa estaba bien montada. El supuesto aviador hablaba como un inglés, pero era un agente alemán. No fue la primera vez que París estuvo en problemas debido a los alemanes. 70 años atrás, por causa del cañoneo, la ciudad había quedado en escombros. Los parisinos, además de sus perros, se comieron hasta el tigre del zoológico. Los árboles de Champs-Élysées fueron convertidos en leña. Con los nazis de Hitler, en cambio, la ciudad se mantuvo intacta, pero la moral de sus habitantes cayó más bajo que nunca. Todo el mundo pasaba hambre. Un coronel alemán les había prometido: voy a hacer que ustedes se coman hasta las monturas de los caballos. La liberación empezó con sangrientas batallas callejeras. Alemanes armados hasta los dientes se enfrentaban a civiles en camiseta y hojotas, armados con escopetas. Luego las tropas aliadas terminaron la limpieza. Al final de la batalla, la gente se volcó a bailar en las calles, mientras las campanas tocaban a vuelo. La venganza no tuvo freno. Culpables e inocentes cayeron asesinados. Las amantes de los alemanes fueron arrastradas por las calles con la cabeza rapada y una cruz nazi en la frente. Aún resonaban los tiros cuando las mujeres de los prostíbulos militares recobraron su libertad. Estos burdeles para oficiales eran muy diferentes a los barracones con chicas polacas destinados a las tropas. A Yvonne le había tocado un lujoso petit hotel de Champs-Élysées. La noche que la asaltaron, mientras caminaba desnuda por el bulevar, había caído en manos de una patrulla que la depositó en el prostíbulo. Su calvario recién terminó con la liberación de París, cuando un guerrillero entró en su cuarto y asestó un balazo en la nuca al coronel que la cabalgaba. Esta, en pocas palabras, fue la vida de Yvonne, que se conoció de sus propios labios. Se consideraba una prisionera de guerra y lo expuso crudamente. Según ella, durante la ocupación alemana, todo París había pasado a ser un gigantesco prostíbulo. A nosotros, desde luego, no nos contó nada de eso. A su retorno al hogar, Yvonne seguiría viviendo cerca del teatro donde su padre trabajó de sereno. Sacó entradas para ver a Robbie Williams y al ocupar su platea no pudo evitar una lágrima, mientras evocaba los años que había pasado entre bambalinas de la mano de su padre, cruzándose todo el tiempo con figuras como Edith Piaf o Monique Chevalier. En 2015, cuando los terroristas bañaron el teatro en sangre, pudo sentir los disparos desde su cuarto. En cuanto consiguió salir a la calle, puso una vela en la vereda, lo más cerca posible de la entrada del teatro. A su partida de Buenos Aires, sus alumnos le habían obsequiado un disco de Goyeneche. A Yvonne le encantó saber que llevaba el nombre de un tango célebre. Pero su vida estuvo lejos de ser un tango. Nuestra profesora de conversación murió en París un año después del ataque al Bataclan, abuenada por fin con aquella ciudad a prueba de terroristas y nazis. J'attendrai toujours ton retour.
j'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. J'attendrai le jour et la nuit. J'attends